Bueno, hola chicas. Estábamos teniendo esta conversación por Instagram con Carmen G de la Cueva, que la tenemos acá, y con Marina. Y bueno, finalmente pues no ha podido ser por cuestiones de conexión, así que la estamos teniendo ahora mismo por Zoom para no perder el hilo, porque la verdad que estábamos muy interesadas en lo que estaba contando Carmen y nos daba mucha pena. Así que hemos decidido hacer esto y os vamos a facilitar un enlace de Zoom, de YouTube en este caso. Para poneros en contexto un poquito, para quienes no estuvieran en ese momento y retomen la charla, o para quienes la vean desde el principio, básicamente contaros que esta charla con Carmen tiene que ver con pues todo un ejercicio, una práctica que estamos haciendo de conectar con aquellas que hacen en sus proyectos o en sus oficios o en sus vidas cosas parecidas a las que hacemos nosotras en Casa Índigo o que nos han inspirado con su trabajo. En este caso con Carmen queríamos hablar un poco del tema del cuarto propio compartido, de su proyecto La Tribu. Ahora las ponemos un poco en contexto con eso, porque nosotras este mes le hemos llamado al mes del club La Casa Conectada, ¿no? Entonces queremos construir como esta casa con varias habitaciones en las que charlemos con otras mujeres feministas que en la cultura están poniendo de su parte para que esa casa se construya, aunque sea en la virtualidad, por supuesto, porque estamos cada una en un punto del mapa. Nosotras conocimos a Carmen porque ella tenía un proyecto que se llamaba La Tribu de Frida en una primera instancia, y era esa página web a la que una iba a conocer autoras que en ese momento eran muy desconocidas, a leer, ¿no? Artículos sobre feminismo, como que fue ella muy pionera para nosotras en un momento en el que todavía no se estaba hablando mucho de este tema, ¿no? Cuando recién empezaba esta otra ola de la que se ha hablado mucho. Y de hecho, ella saca en ese momento, 2 años después de crear el proyecto, ahora nos pones tú mejor en situación, Carmen, un libro que se llama Mamá, quiero ser feminista, y que en ese momento también fue muy fundacional para nosotros leerlo, y un soplo de aire fresco, porque era un momento en el que todas estábamos como intentando saber qué nos estaba pasando, qué era este despertar colectivo, ¿no? Así que cuéntanos un poco, ¿cuándo ocurre todo esto? ¿Cuándo ocurre este despertar de conciencia feminista también para ti? ¿Y por qué decides crear la tribu? Bueno, chicas, ya que estamos en YouTube, bueno, en Zoom y luego será YouTube, y he empezado antes a hablar en Instagram sin daros las gracias por la invitación, sin felicitaros por el super proyecto tan bonito y tan potente que tenéis entre las manos, así que las segundas oportunidades tienen su sentido, así que ahora os lo puedo agradecer y que quede grabado para que todo el mundo que se acerque a este vídeo pues lo pueda saber. ¿Cómo me hice feminista? ¿Cómo empezó esta conciencia? Me ha gustado cómo lo has llamado, Carla, el despertar colectivo, ¿no? Porque yo sentí que mi despertar era individual. Creo que muchas de nosotras hemos transitado el camino hacia el feminismo de manera individual, en ese cuarto propio que ansiábamos, que buscábamos, que intentábamos armar, y de repente espacios como la tribu, como Casa Índigo, como tantos otros que han ido surgiendo, han supuesto lo colectivo, la comunidad y el encuentro, ¿no? Que es lo que tantas veces no, necesitamos para no sentirnos como esas chicas raras de las que hablaba Martín Gaite. Yo siento que mi despertar, el individual, que nunca es individual del todo porque tiene muchas personas en juego, fue sobre todo en la infancia, siguiendo un poquito la estela de las mujeres de mi familia. Cuando una es niña, en un pueblo como el mío, que es pequeño, conservador, donde ser una niña que lee o que quiere escribir no es lo común, aunque ya me doy cuenta de que es una historia que se repite, ¿no? Y muchas de las que hemos montado proyectos hemos sido esas niñas que queríamos leer y que no encontrábamos nuestro sitio. Pero las mujeres de las que disponía a mi alcance, mi madre, mi abuela, mis tías, eran mujeres de la casa con las que yo no me identificaba porque veía que entregaban su vida a los cuidados, a los otros. ¿Dónde estaban ellas? ¿Dónde estaban sus deseos? Pero también veía que había un pequeño rayito cuando cada tarde, en invierno, en torno a la mesa de camilla o en verano, en la puerta de la casa, se sentaban con sus sillas, incluso
esto no lo he contado antes, ¿no? Se traían de su propia casa las sillas, porque muchas de ellas eran vecinas, se reunían en círculo, literalmente en un círculo, y se ponían a charlar, a conversar, pues de lo que estuviera pasando en ese momento en sus vidas o en el mundo, o en el pueblo sobre todo, de quién está con quién, del marido de una, de la comida, de los niños, de la vida, de las cosas pequeñas, que en ese momento, pues para una niña que tiene aspiraciones fuera del pueblo, son demasiado pequeñas, pero que ahora que tengo 37 y yo también soy madre, entiendo que en lo pequeño también hay mucha potencia literaria. Entonces, por un lado estaban esas mujeres en las que veía cosas y veía cómo se miraban y conversaban, y por otro lado estaban los libros. Los libros siempre como refugio, como asidero, como lugar seguro. Uno de los primeros libros que leí muy pequeñita cuando empezaba a leer fue una edición que, por cierto, hoy me la he encontrado en las estanterías de mi nueva casa propia, de Mujercitas, de Luisa May Alcott. Una edición que me regaló mi madre después de que naciera mi hermano. Me la trajo de la tienda del hospital. Curioso que vinieran Mujercitas en las tiendas de los hospitales cuando ahora solo venden revistas de cotilleos y de moda, si es que hay tiendas en el hospital. La recuerdo además porque hoy la he visto con la portada verde, con los lomos verdes y los bordes verdes y las hermanas y la madre en ellas, no unas ilustraciones pues muy antiguas, muy poco finas, ¿no? Pero que para mí han supuesto un viaje también hacia esa infancia en la que descubrí en una de las protagonistas, en la protagonista, Jo March, esa niña que quiere ser escritora, pues un espejo en el que poder mirarme y sentirme menos sola. Es decir, encontrar el relato de Jo March, de una niña que también viene de una población pequeña y quiere escribir, y a toda costa quiere escribir y escribe y pone a actuar a sus hermanas. Yo no tenía hermanas a las que poner a actuar, pero sí tenía Barbies y interpretaban mis historias, ¿no? Pues fue muy potente. Entonces, mi historia del feminismo es una historia doble, es un despertar doble, porque estaban esas mujeres cercanas y cotidianas y las de los libros. Al fin y al cabo carecía de referentes porque ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad me habían hablado apenas de autoras. Recuerdo en el instituto haber oído hablar de Carmen Laforet y de su nada, pero muy, muy brevemente, y no haberla leído en ese momento. ¿Cómo hubiera sido distinto si me hubiera encontrado con Andrea a los 15 años, ¿no? Esa primera chica rara. Y luego en la universidad, donde estudié periodismo y literatura comparada, pues recuerdo que en la Facultad de Periodismo me hablaron de Rosa Montero en su papel de articulista, la única mujer que me citaron, y en literatura comparada vimos algunas escritoras que escribían sobre memoria, sobre el holocausto, como Etty Hillesium, en fin, autoras que a mí sí me sirvieron en ese momento, pero claro, no había una asignatura de crítica literaria feminista, que es lo que se hubiera esperado en unos estudios de literatura comparada, un poco para articular eso que tú decías antes, Carla, de qué está pasando, qué me está pasando, qué ocurre con lo que soy, lo que leo y lo que estoy viviendo, ¿no? La literatura y la crítica literaria feminista, para las que nos dedicamos a hablar y a enseñar sobre autoras, es esencial, ¿no? Porque articula nuestro pensamiento y nuestra genealogía, esa de la que hemos carecido a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿Dónde estaban los modelos, los referentes, las autoras que necesitábamos leer para encontrarnos y para descubrirnos? Esa era la muchacha de 20 y pico, ¿no? Que estudiaba, la niña primero, la muchacha, y luego pasé muchos años en el extranjero, como vosotras, buscándome, buscando aventuras sobre todo, porque claro, como personaje literario que yo me creía, necesitaba vivir aventuras constantemente. Y viví aventuras en República Checa, en Praga, en Londres, en Alemania, hasta en Ciudad de México, donde pasé un tiempo estudiando en la UNAM. Y volví a España en plena crisis económica de 2008-2009. Acabé los estudios en ese momento
y toda mi vida parecía que estaba, ¿no? Yo misma estaba al borde de un acantilado y lo que había era un gran vacío. No sabía qué podía hacer con todo lo que había estudiado, con todos mis conocimientos, no había un trabajo para mí, para nadie casi, que se hubiera dedicado a la literatura o que hubiera estudiado periodismo, más allá de trabajos precarios. Hice algunas formaciones de estas de empleo, recibí ofertas como teleoperadora o comercial a puerta fría, ofreciendo servicios casa a casa, era todo como muy precario, ¿no? Y en ese momento vivía en la casa familiar, en el pueblo, es decir, no tenía que pagar alquiler y me planteé el dilema. ¿Aceptaba uno de esos trabajos con tal de hacer algo y de ganar algo de dinero, aunque al final lo que tenía que gastar para ir a esos trabajos y lo que ganaba pues no compensaba mucho? ¿O intentaba crear algo donde poner en juego todo lo que yo era y todo lo que sabía, un poco para salvar y calmar esa frustración? Pensé, tuve una especie de epifanía en un sofá. Yo estaba en un sofá y pensé en un sofá, en el centro estaba sentada Frida Kahlo y a su alrededor un montón de mujeres, unas anónimas y otras conocidas, y se reunían en ese sofá como las mujeres de mi familia y mis vecinas se reunían en la puerta de la calle, en la mesa de camilla, para hablar sobre las cosas que le interesaban. Entonces empecé con un blog en 2014, en la primavera de 2014, hace 9 años. Un blog que se llamó inicialmente La Tribu de Frida. Esa palabra me parecía muy inspiradora. No pensé en la casa de Frida ni en el sofá de Frida, sino en la tribu como una especie de familia que tú construyes, ¿no? Una comunidad. Tenía muy presente eso de comunidad porque me sentía muy sola. Me sentía muy sola en el pueblo, me sentía muy sola en la casa y me sentía tan frustrada que al menos leyendo y escribiendo algo comenzaba a encajar. Entonces empecé a publicar textos propios, textos de autoras que a mí me entusiasmaban y me llenaban. Adrienne Rich fue una de esas autoras que empecé a publicar y que en ese momento todos sus libros, recuerdo perfectamente que la edición de su poesía que yo tenía era de Renacimiento, la tengo muy cerca, no se ve en la imagen, pero la tengo muy cerca, era de rombos, naranjas y rojos, una antología donde yo la descubrí, porque obviamente primero la leí traducida y fue como, Dios, ¿quién es esta señora y de dónde ha salido? Luego empecé a buscar libros suyos, encontré un libro de una recopilación de ensayos en horas y horas, descatalogado, pero en librerías de viejo. Otro libro en Icaria, todo descatalogado, todo perdido, todo haciendo una búsqueda muy detectivesca. Yo me sentía muy detective, eso molaba, ¿no? Era escribir y leer a mujeres, era como investigar en el pasado, como meterse en las catacumbas. La genealogía no estaba hecha. Si estaba hecha, como decía Rich, a cada generación de autoras feministas nos la habían silenciado, fragmentado y oscurecido para que tuviéramos que volver a empezar ese trabajo de redescubrimiento y reconstrucción. Entonces el blog fue esa salida. Creé también un perfil de Facebook vinculado a la tribu de Frida y empecé a publicar esos textos por Facebook. Yo me había movido durante muchos años en el mundo de la poesía. Yo empecé escribiendo poesía y sí que conocía a autoras que estaban empezando a publicar, que no eran todavía muy conocidas. Una de las primeras era Berta García Faet, por ejemplo, que luego ganaría el Nacional de Poesía en España. Autoras que, bueno, que publicaban sus poemas en antologías o en blogs, que recitaban y que yo veía cosas y empecé a publicarlas ahí. Paralelamente a la tribu de Frida, es cierto que nacieron otros proyectos como Blusa, que fue una revista feminista que hice con la poeta Sara Herrera Peralta, que todavía se pueden consultar esos números en ISU, maravillosos, donde había autoras como Cristina Oñoro, por ejemplo, que ha publicado un ensayo fantástico el año pasado, pero que ahí yo la invitaba a escribir como
escritora anónima, ¿no? A mí lo que me gustaba mucho de la tribu es que yo leía un mail o un texto inédito de alguna persona algunas chicas, todas, la mayoría mujeres, que no había publicado nunca, y veía algo. Veía una voz, veía una luz, veía una semilla, ¿no? Vosotras tenéis este proyecto del semillero. Veía algo que tenía potencial. En ese sentido me veía un poco como editora. Era una palabra muy grande para mí entonces, pero sí me apetecía acompañar a esa voz y darle aliento, porque yo creo que era importante en ese momento en el que muchas escribíamos y empezábamos a escribir otras cosas y identificarnos con el feminismo y con esas autoras como Rich, como Virginia Woolf, que empezamos a leerla desde otro lugar. Hacía falta confianza. La impostora ya asomaba, aunque todavía no habíamos hablado de lo que era el síndrome de la impostora, eso ya existía, ¿no? Y estaba en nosotras esa sombra que nos hacía desconfiar de la propia voz. Entonces era muy bonito decirle a una autora de la que había leído algo, oye, ¿por qué no escribes sobre esto? Por ejemplo, ¿por qué no escribes sobre la maternidad? Un diario. Y lo publicamos en la tribu. Oye, ¿por qué no escribes sobre tu aborto? Y lo publicamos en la tribu. ¿No? Fue un espacio en el que se leían cosas que no salían en ninguna parte. Los textos que se publicaban ahí, tanto autobiográficos de ficción como crítica, porque también se hacía crítica literaria, no se encontraban, por supuesto, ni en los suplementos ni en ninguna parte, porque por entonces lo poco que había de feminismo en la red era Pícara y Pícara no se dedicaba a la literatura, era más una revista política, aunque la literatura que yo intentaba hacer era política, pero no tenía una parte cultural muy desarrollada. Entonces, era muy guay era como tener una varita, decir, escribes muy bien, escribes sobre esto. Y luego salían unos textos, la gente los leía y empezó como no sé, hubo magia. La gente me preguntaba por entonces, pero ¿cómo puede ser? Porque la tribu la leían miles de personas cuando yo vivía en un pueblecito y solo tenía un ordenador, ¿no? Eh, yo creo que fue el momento. 2014 fue un momento en el que estábamos empezando a despertarnos, a identificar cosas. Y muchas de las escritoras que ahora están publicando libros, por ejemplo, otra de las que colaboró fue Noemí López Trujillo. O sea, autoras que estaban removiendo y que la tribu era un espacio donde compartir, porque además era muy abierto. En ese momento no estaba tan presente el debate y la discusión que hay ahora, ¿no? Tan violenta, no sé, para mí era un espacio de libertad, donde todas las voces tenían cabida. Y al final, pues la mirada que estaba ahí era la mía. La tribu de Frida tuvo que cambiar su nombre, eso fue un pequeño drama, no tanto el nombre como la amenaza de la Frida Corporation por denunciarme y pedirme mucho dinero, como el trabajo que implicaba, vosotras lo sabréis, rehacer una página web cambiando el nombre, porque claro, yo tenía el dominio y todo eso fue un poco dramático, pero cambió y la tribu siguió existiendo y siguió teniendo su público. Y de repente un día, había pasado un año así, dije, ¿por qué no hago un evento o algo para conocernos? Yo pensaba que éramos 20 eh, y monté una especie de reunión con escritoras en la Central de Callao, en Madrid, por invitación de una librera que era Ana Cibeira, eh, donde reunían a Noni Venegas, a Berta García Faez, a Lomar Rodríguez, a Noemí López Trujillo, como conferenciantes, ¿no? Como Ana Yurba, María Sotomayor también estaba, pues autoras con las que yo contaba en la tribu y que además las sentía muy cercanas, porque la tribu también era un espacio donde hacer amigas, amigas con los mismos intereses, amigas que a mí me habían faltado siempre. Y aquel evento se llenó, fueron más de 100 personas. Yo recuerdo que la tribu, eh,
Contaba también con ilustración, con ilustradoras y con artistas, porque también era un espacio donde mostrar ese arte feminista. Y había una ilustradora, Basura Especial, que hizo una Frida y la convirtió en careta, una cara. Y me acuerdo que me hizo una versión, ¿no? Para que la imprimiera. Me acuerdo de estar recortándola en casa con mi familia para llevar, no sé, 50 caretas de Frida a ese evento, al que llamé Aquelarre, claro, Aquelarre feminista. Y es muy guay ver esa foto, recordar esa foto, está por internet, donde aparecemos las que estábamos hablando y todo bueno, parte del público con la careta, ¿no? Una foto con y una foto sin careta y se pueden ver ahí. Pues muchas de las personas que están escribiendo hoy sobre el feminismo ya estaban ahí. La cosa empezó a rodar y hice muchos eventos. Hice un festival de cultura feminista en Sevilla, que tuvo varias ediciones, organicé eventos en Madrid, monté un club de lectura feminista, monté una editorial con Angelo Néstor y Martín de Arriba que se llama La Señora Dalloway, que ahí publicamos los diarios de Teresa y nos conocimos nosotras. Y escribí Mamá, quiero ser feminista. Todo ese momento fue muy guay. Yo era muy pobre, todo era muy precario, estaba en el pueblo muy sola, pero sentía una energía y una fuerza, un momento donde estábamos escribiendo y pensando juntas de una potencia que, que yo siento que no se, ahora no se reconoce ese momento, pero en 2014 y 2015 el feminismo no estaba como en 2022 y en 2023. Nos daba miedo todavía identificarnos con la palabra, cerraba puertas, era conflictivo. Yo me acuerdo de recibir mucho acoso, incluso de mujeres y de autoras, por tener la tribu, por hacer eventos, por montar el club de lectura feminista y leer a mujeres, solo a mujeres. Era algo que se interpretaba como violencia. Y para mí, la violencia en mi manera de hacer las cosas siempre ha sido desde el lugar de luz y de construir espacios. Eso lo he tenido como muy claro. Yo quiero que todo el mundo, quería que todo el mundo se sintiera a gusto. Obviamente habrá personas que no se habrán sentido a gusto en el proceso y de todas esas amistades que se hicieron, no todas siguen conmigo, pero para mí es importante la humildad y la generosidad en los proyectos y ser una misma. Yo creo que eso sí que fue clave a la hora de que funcionara la tribu, que yo estuviera ahí, que solo estuviera yo. Desde luego, quizás si hubiera habido más gente o hubiera tenido mecenas o hubiera buscado una manera de monetizar todo aquello, se habría hecho más grande, pero para mí era muy importante hacerlo yo y que fuera algo pequeño y que lo pudiera controlar, que mi voz estuviera ahí siempre. Y ahora sucede. El club es virtual, aunque empezó siendo presencial y funcionó muy bien por sedes de toda España, pero yo ahora asumo el trabajo que puedo hacer. No hay ninguna colaboradora, ninguna persona que lleve las redes, ni que haga la web, ni le programe cosas, todo lo hago yo y todos los mails lo contesto yo, que a veces es como difícil y agotador, pero sí que es importante para mí el contacto con las chicas, porque yo sigo siendo esa chica que empezó, me sigo sintiendo así y necesito que las que me escriben sientan que soy esa, que soy como ellas. Da igual que haya publicado, que tenga una columna, sigo siendo esa persona y quiero escribir desde ese lugar. Me enrolla mucho, pero bueno, me sucede siempre. Nos tienes a las dos seducidas escuchando tu relato, no hay nada mejor en el mundo que escuchar historias, así que yo súper agradecida, la verdad, y también súper emocionada porque como que creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para hacer reflexión generacional de qué cosas vivimos y darles importancia. Ahora no lo has comentado, pero lo comentaste en el vivo, también este tema de las retornadas, ¿no? De irnos un montón de tiempo, regresar después al país, cómo se siente no tener trabajo, haber perdido toda una trayectoria, ¿no? En ese movimiento. Es un tema aparte que no es para entrar ahora, pero poder hacer reflexión generacional sobre estas cosas también le da un valor histórico, ¿no? Al mundo que estamos creando juntas y construyendo.
Y en ese sentido, como yo de verdad siento que has sido de una de las más valientes de España al iniciar todo este proyecto y fundacional para muchas de nosotras, que nosotras tenemos un par de años menos que tú, y llegamos a esto como en 2016, que ya había pasado un poquito de tiempo. Y yo recuerdo con Carla, cuando estábamos creando Índigo, que tuvo que venir Olga Hueso, a quien quizá recuerdas, a decirnos, chicas, ustedes publican, bueno, nosotras, porque formaba parte también del proyecto, van a publicar diarios de mujeres nada más, ¿no? Y yo estaba temblando, en plan, wow, ¿cómo vamos a denunciarnos desde ahí? Aunque en la práctica lo hagamos, porque era evidente que lo íbamos a hacer, porque era lo que nos movía y lo que nosotras estábamos haciendo juntas, ¿no? Escribirnos cartas, mandarnos diarios, pero no decirlo en público, que eso era un poco una locura, vamos a ver, estas feministas, ¿no? Y con el tiempo todo eso se fue haciendo tan grande que nos empezamos a sentir mucho más tranquilas y más seguras y más sostenidas, ¿no? Yo creo que tenía mucho que ver ese miedo que teníamos a denunciarnos feministas a estar solas. Como todavía no había nadie que te dijera, yo estoy aquí contigo, ¿no? Si te vas tú, yo me voy contigo detrás. Y eso nos dio un montón de seguridad, ¿no? A día de hoy, vamos, como que es claramente un proyecto feminista desde hace mucho tiempo, ¿no? Y pienso Hombre, yo en... me acuerdo de las desconocidas, la desconocida que soy, ¿no? Que tengo ahí los 2 volúmenes, además, los tengo súper localizados. Los tenéis ahí, yo los tengo allí porque tengo una sección de... Claro, ahora tengo tantas estanterías que puedo hacerme mis secciones y tengo una sección de diarios y los tengo los dos, ¿no? Y además de autoras anónimas. Es decir, que no era publicar a Teresa Vilmón o a Anaïs Nin o a Virginia Woolf, sino publicar a chicas que escribían para ellas mismas. Eso es muy revolucionario. Sus cositas, como decimos. Tus cositas, claro, que se sigue diciendo, yo escribo mis cositas, Mis pero cosas, sí. Pero yo creo que eso lo vinculo también a esto tan bonito que decías antes de que cuando eras niña mirabas a a tus familiares, mujeres, rodeando esa mesa y pensabas, esto es demasiado chiquito, ¿no? Para ser interesante ahora para mí, que tengo esas ambiciones de irme, de estar fuera del pueblo, etcétera. Pero luego como una revaloriza eso, lo empieza a ver desde otro punto de vista y dices que es verdad que las cosas pequeñas son valiosas y son un lugar de enunciación posible. Y de ahí también nacía después Índigo, ¿no? Con la necesidad de darle valor a esas literaturas que se habían llamado por mucho tiempo y se siguen llamando en muchos contextos literaturas menores. Y en ese sentido, ahora me acordaba que, claro, es lo que tú decías un poco con respecto a Pícara y a la tribu, ¿no? Que yo me acuerdo de en 2000, porque yo vivía en Buenos Aires en ese momento, entonces la efervescencia del movimiento feminista estaba muy vivo ya, y me acuerdo de que en la militancia política a mí no me incomodaba en ese momento enunciarme feminista si salía una marcha en 2015, por ejemplo, que fue el Ni Una Menos, que se fue como el gran despertar colectivo en Buenos Aires, sino que en la cultura me daba mucho miedo, porque me daba mucho miedo que pensaran que, pues por ejemplo esto, ¿no? Que la literatura de mujeres era una estantería aparte, ¿no? O sea, como ese malentendimiento con respecto a la labor divulgativa, a la labor de rescate filológica, ¿no? De romper el silencio y de construir genealogía. A mí me daba mucho miedo que se sectarizase y que sintieran que nosotras estábamos haciendo un trabajo contrario a la lucha feminista, ¿no? Eso me daba mucho miedo. Entonces, encontrar proyectos como La Tribu era como un descanso, porque era como, ah, sí, es que si yo lo entiendo también cuando voy a la página de la tribu a buscar estas voces que no me llegan por otro lado, es que es porque no es nada malo, ¿no? No, como que también tienen que venir otras un poco a decirte, hey, está todo bien. Entonces, en ese sentido, estoy muy de acuerdo con Marina en que haber creado este cuarto propio compartido, ¿no? Con este concepto desde tu casa, desde tu habitación hacia el afuera, fue muy valiente en ese momento, ¿no? Y en ese sentido creo que tú empezaste también a construir una genealogía de autoras que luego empezamos a tejer, ¿no? Como que hay un tejido en relación a eso de la voz silenciada que una dice, uy, esto es otra forma posible de leer, ¿no? Que es un poco ir en contra del canon, que tú decías, no me encontré textos ni en la uni, ni en el instituto, ni en el colegio, mucho menos, sino que tuvimos todas que habilitarnos otra forma de leer para entender que esas voces realmente existían, lo que pasa que estaban enterradas, ¿no? bueno, es que estás hablando de cómo se conforma la historia de la literatura, estás hablando de misoginia, ¿no? Eso sucede todavía. Es decir, mi último libro, por ejemplo, que es un ensayo
sobre estas cuestiones centrado en las escritoras españolas, no se va a leer como eso, no se va a leer como un ensayo. Alguna gente que llegue a él lo va a entender como un ensayo, pero en determinados ámbitos literarios mis libros no se leen desde ese lugar, porque soy feminista, porque llevan ilustraciones, porque a pesar de llevar escribiendo toda mi vida, mi primer libro ya llevaba la palabra feminista en el título y eso me coloca en un lugar. Yo siento que es el lugar en el que quiero estar, que es el lugar en el que estaba Audre Lorde y es el lugar en el que estaba Adrienne Rich y es el lugar hasta en el que estaba Virginia Woolf y en el que estaban las españolas, ¿no? Es decir, es un lugar que quizás no te va a traer el reconocimiento de la academia, pero es que estamos aquí para hacer, para escribir y hacer desde los márgenes y cambiar el foco, que el centro sea otro, ¿no? Es muy curioso cuando sale tu libro y no te importa tanto que lo lean 800 lectoras como que alguien te haga una reseña en Babelia, porque de repente el suplemento literario te legitima, cuando desde tu posición lo que estás intentando es deslegitimar ese canon y construir un canon propio, ¿no? Reconstruirlo con todas esas voces que no están y que, bueno, nuestro trabajo nos parece nuevo a nosotras, pero lo que yo me daba cuenta leyendo a Rich en 2014 es que ya en los 70 lo estaban haciendo, es decir, Nacemos de mujer, o El nudo materno, o Silencios de Tilly Olsen, son todos textos escritos en los 70. O Lorde, el de la hermana a la otra, en los 70, a finales de los 60. Es que son textos que llevan décadas. Ese movimiento que ellas hicieron de extrañeza, porque a Adrienne Rich le pasó, ¿no? A Adrienne Rich, yo siempre hablaba de ella, sobre todo al principio de La tribu, porque para mí fue importante leer una cosa que ella decía, que sintió el tumulto interior de la mujer que se revela. Y esa frase como que se me quedó ahí grabada. Ella se casó con un hombre, tuvo 3 hijos y escribía siguiendo el canon de las voces masculinas que había aprendido en la universidad. Pero llegó algo como a los 30, es decir, que no tenía 20, que ahora el despertar sucede antes, pero... Y se dio cuenta de que no encajaba en su propia vida, no encajaba en sus textos y cambió todo. Ella sí que fue valiente, ¿no? Empezó a escribir desde su propia voz y para poder escribir desde su propia voz tuvo que tomar muchas decisiones que implicaban poner en riesgo su estatus, salir de esa relación, divorciarse, aceptar que le gustaban las mujeres, escribir desde ese lugar, juntarse con otras que estaban escribiendo desde ahí, ¿no? La manida frase que hasta los escucho a hombres decir de lo personal es político, ¿no? Todo el mundo puede decir lo personal es político. Nació en ese contexto porque realmente las decisiones que tomaban en su vida eran políticas porque implicaban un cambio de paradigma en las vidas de las mujeres. Pero claro, ¿qué sucede? Que no las hemos leído porque nadie nos ha hablado de ellas, porque ni siquiera los académicos las conocen, porque no están en los libros, porque no están en los manuales, porque sus libros han sido poco leídos en su momento y descatalogados. Y lo que se descataloga desaparece. Y llegamos otra vez a empezar. Otra vez este trabajo de arqueología, este trabajo de detectivesco, de ponerlas en su lugar. Yo me pregunto muchas veces, ¿no? Dentro de 30, de 40, de 50 años, ¿estarán ya ahí? ¿No? Estará Gaite y Laforet y leeremos a Lejárraga y a Woolf y a Rich y las sabremos colocar en el contexto de la historia de la literatura. O habrá unas chicas de 20 y tantos años súper perdidas que monten. No habrá blogs, claro, porque el blog ya es una cosa como súper antigua. No sé, estarán en el metaverso, multiverso, montándose habitaciones propias hechas de píxeles. Es una pregunta que me hago porque si a ellas les pasó y antes que a ellas, en mi libro último, donde hablo de la residencia de señoritas y del Liceo un Club Femenino de los años 20 y 30 en España,
y de cómo todo eso se ha hecho desaparecer como si no hubiera existido. Ha pasado un siglo, más de un siglo, y las estamos leyendo ahora. Nos puede suceder también a nosotras, ¿no? Total. Se me ocurre que, bueno, yo quiero ser optimista y pensar que Internet va a poner las cosas un poco más fáciles también a las chicas del futuro, ¿no? Para nosotras con Carla lo hablamos un montón. Una de nuestras actividades favoritas es ir a librerías de viejo a buscar en librerías libros descatalogados de autoras desconocidas, como que es nuestro trabajo literario genealógico, ¿no? Que hacemos un montón. Y, y todos los tesoros que encontramos, ¿no? Y pensando en esto, como que me vino a la cabeza una anécdota que te quiero contar en relación a la tribu. He contado la mitad de la anécdota un montón de veces en círculos de índigo, pero la otra mitad no me había dado cuenta de que nunca la había contado. Y es que yo me obsesioné cabroncísimo con Violet Leduc, pero mal, o sea, mal. Entraba en subastas, en pujas, donde vendían los ejemplares antiguos por 100 euros, cosas así. Yo que era una veinteañera que no tenía un peso literalmente en mi cuenta bancaria y yo pujaba por el libro. Incluso llegué a robarlo de la Universidad Complutense y después de muchos meses un amigo me hizo una reflexión acerca de la conciencia y devolví Bueno, el... bueno, todas hemos robado ese tipo de libros, tranquila, no eres la única. Pero me obsesioné muy, muy fuerte, ¿no? Vi la película. Y esto es lo que nunca había contado. Vi la película, la busqué en internet y apareció La Tribu. Y tú habías transcrito algunos párrafos de ese libro y ahí fue que me entró la obsesión, ¿no? Es Y que nunca no había solo pensado... transcritos, es que esto es muy fuerte. Es que yo descubrí a Leduc y Leduc estaba inaccesible porque no había ejemplares de la bastarda en ninguna parte. Pero ni de bien, o sea, obviamente yo tampoco tenía 100 euros, pero es que no creo que estuvieran a 100, estarían a más. Pero de repente había una chica que traducía, que estudiaba traducción, que había leído a Leduc en francés y que le dije, oye, ¿por qué no traduce? O sea, Ujú. que esa traducción es suya, inédita, ¿no? Ahora luego Capitán Swing recuperó la que había de Seis Barral de los años 70, ahora tengo las dos, por cierto, porque esa es otra manía de las que buscamos como las detectives en las librerías de viejo, pero claro, a Ledus la tradujimos nosotras Ujú. Sí, y eso literalmente. era muy guay. Esa es la traducción que después compartí en un montón de talleres y todo, ¿no? Como que en realidad pienso que ha viajado lejos, de hecho, esa traducción. Y claro, no la encontraste porque el ejemplar de la Complu lo tenía yo guardado ya a Bueno, rato. ya a mí yo nunca he podido sacar los de la Complu porque estaba en la Universidad de Sevilla, ¿no? Pero en Sevilla no estaba, obviamente. Y al final la terminé encontrando en una librería sevillana, por cierto, de viejo, pero es mucho después de... Sí, estaba en la biblioteca del Instituto de la Mujer, ahí sí, de Sevilla, que es una biblioteca que hay en Sevilla muy buena, porque tiene todo lo que se ha publicado escrito por mujeres desde, pues eso, desde los 80. Increíble. Yo espero que nuestras bibliotecas personales, puestas todas juntas en algún momento, acaben siendo un lugar así también, ¿no? Donde tenemos un montón de libros que traemos de otros países que se van cruzando mano a mano, ¿no? Bueno, yo la encontré en Buenos Aires, de hecho. Entré, la vi así, tipo en la mesa, y fue como, ok, este ejemplar obviamente es para mí. Y pensaba también cómo, o sea, cómo para mí fue una de las autoras que fundó mi genealogía propia de autoras, ¿no? De autoras que escriben cosas que a mí me movilizan tanto por dentro que me quiero volver escritora gracias a ellas, ¿no? Me pasó, por ejemplo, también con Anais Nin, me pasa todos los días que leo a Audre Lorde, ¿no? Como que hay algo de su escritura que me vuelve incendiaria, ¿no? Como el tumulto de la mujer rebelde de Adrienne Rich, ¿no? Y entonces también queríamos preguntarte cuáles son esas autoras para ti, aunque ya has mezclado en la conversación algunos nombres. Cuéntanos. Es que son muchas. Bueno, como muchacha con aspiraciones de poeta que escribía versos y su diario antes que ensayo, Silvia Plath estaba obsesionada con Anne Sexton y Silvia Plath. Y claro, Silvia Plath se la podía leer, ¿no? Había libritos. Me acuerdo a los 18 así, o 19 tendría ya, que se editó en Barleby la poesía completa. Y yo os digo que hasta que no empecé a trabajar, yo no podía comprar libros en realidad, yo he estado sin poder comprar libros hasta hace muy poco. Entonces me acuerdo perfectamente de que salió ese libro y yo me inventé
que tenía que hacer, que quería participar en un concurso de crítica o de reseñas literarias, algo así para que mi padre o sea, lo entendieran como formación, ¿no? Y pudiera comprarme el ejemplar ese de la poesía completa de Silvia Plath, que luego vi que había otras, o sea, ya luego he entendido las traducciones y todas estas cosas que luego entiendes, pero sí que los recuerdo que tenía una portada como psicodélica y muy fea, bueno, está ahí de hecho también, porque tengo la sección de Silvia Plath, pero seguramente de las autoras que de pequeña leía y que más me gustaba era Jane Austen. Jane Austen, claro. Orgullo y Prejuicio fue una novela que leí muchas veces, sí. Y claro, es que hay como fases, ¿no? Porque está la fase, la de niña con las mujercitas, luego lees por tu cuenta, pues, Austen, y luego llegas a la universidad y va. Es que es diferente haber tenido 20 años en los 2000 que tener 20 años ahora cuando se están reeditando tantas cosas y están las redes sociales, ¿no? Y está Instagram, y de repente estás leyendo autoras, pero entonces era mucho más difícil hacer ese camino. Recuerdo, por ejemplo, leer a los 23 un libro que me voló muchísimo la cabeza, que además lo llevaba a todas partes y todo el rato veía el mundo desde ese libro. Y fue Teoría King Kong de Virginie Despentes, pero no la edición de Random, sino la anterior, que tenía a la mujer con el King Kong en la portada y me la regaló un chico que conocí por internet, me la envió por correo, una cosa, estas cosas, ¿no? Que sucedían. La tengo subrayadísima esa edición. De hecho, fue el primer libro, por ejemplo, de los primeros libros que puse en el club de lectura de la tribu, porque me parecía que para mí, es decir, Mujercita es una lectura muy moralista y muy conservadora. Jane Austen a su manera también, ¿no? O sea que yo era muy prudente. Mi parte del deseo, de lo salvaje, ¿no? Joanna Isning no la toleraba porque era como demasiado para mí. Llega Virginie Despentes, desde el principio no escribo para las feas, para las gordas. Fue como, Dios, me está hablando a mí de repente y con esto, con esta voz. Y leí ese relato sobre su propia violación. Yo ya había estado de Erasmus, había vivido algo parecido con una compañera en la Erasmus y me abrió otro camino, la verdad. Y después, pues bueno, no sé, Virginia Woolf para mí sí es una autora que leo y releo y que está en todos mis libros y en muchos artículos, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, ahora Débora Levy, no sé, Maggie Nelson, Jay Lazarre, Nudo Materno, me parece que articula todo lo que pienso y todo lo que he escrito sobre maternidades. Es que son muchas autoras y es maravilloso que haya tantas. No, ahora no me puedes pedir que elija, porque la lista es muy larga. Hace 10 años era mucho más corta. Totalmente cierto. Yo me estoy acordando de cuando ibas a escribir un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, que tenías, tenías un ejemplar. Hace poco recordé contigo ese episodio. Tenías un ejemplar en el bolso, o un par de libros, de hecho, que te habías llevado de una biblioteca, no sé, estabas como en pleno trabajo de investigación. Y yo casi te lo mojo con una birra ese día que tomamos algo en Madrid. Porque estaba Que, escribiendo sobre Beauvoir claro, en eso, cuando nos conocimos. Mm, estabas escribiendo esta biografía que hiciste sobre ella, ¿no? En ese sí, momento. Y yo a veces pienso, madre mía, qué liada si le hubiera mojado aquel libro. Pero esa fue una de las primeras veces que yo dije, claro, me acuerdo ahora, no me acordaba de eso, fíjate, es sí, yo verdad. lo pasé Y yo como, fatal, oh fue como, Dios. hostia, no me va a hablar nunca más. Pero me da cariño esta cosa de que en realidad todo este trabajo filológico y de insistencia en ir a esas otras madres literarias, ¿no? Y traerlas a la conversación y reivindicarlas, pues al final lo seguimos haciendo nosotras, ¿no? Entonces,
pensaba un poco en esto de las fases y de cómo ahora parece, ¿no? Y que no hay que engañarse muchas veces dicen, bueno, pues ya está, si ya está hecho, ¿no? Si todas las editoriales están publicando mujeres. Y como el estado de alerta sigue siendo como algo que hacemos nosotras, ¿no? Como que seguimos ahí sospechando, tipo, bueno, sí, todo bien, Es que no está todo bien, de hecho está todo claro, mal. exacto, como que no nos relajemos tanto, ¿no? Que parece que hay ahí un... Entonces yo pensaba en ti también en este sentido de ahora que ha salido escritoras, ¿no? Que el trabajo genealógico no es solo cómo esas autoras han ido llegando a tu vida, sino cómo tú también has salido a buscarlas, ¿no? Obviamente he salido a buscarlas, claro. Una cuando se mete en una librería de viejos, se pone a buscar todas las bibliotecas y hace ese peregrinaje a las bibliotecas, estén donde estén. Eh, se mete en subastas para conseguir sus libros, sale a buscarlas, claro. Y ese trabajo creo que lo vamos a seguir haciendo. Es decir, yo creo que eh, yo no estoy en la universidad, estoy fuera de la universidad, pero considero mi trabajo muy académico en su rigor. Es decir, me gusta acudir a las fuentes, acudir a los archivos, tengo una manera de trabajar muy metódica en ese sentido. Mis libros están llenos de referencias y contienen una bibliografía y notas al pie, bueno, no notas al pie exactamente, pero muchas citas y notas al final para no interrumpir la lectura porque yo creo que estamos hechas de eso. Es decir, tenemos una voz, cada una personal, que depende de nuestras experiencias, de nuestra mirada, pero ahora no podemos decir que estamos en el vacío, porque venimos de todas ellas. Y cuanto menos hay que ser generosas y hay que reconocer el trabajo de las otras, tanto de las autoras que estamos leyendo y que forman parte de nuestra genealogía, como de las compañeras que están escribiendo. Pero desde luego es algo que solo hacemos las que trabajamos en esto. Luego de repente te encuentras a una autora que aunque se considera feminista, en realidad puede que no haya leído algo que puede ser fundacional y no pasa nada, pero hay perfiles. A mí me sucede mucho con este libro, ¿no? De repente, gente que llega y dice, pues yo no sabía quién era esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni la otra, y me preguntan, pero ¿cómo has hecho esto? Y cómo de repente, como es que llevo años, uno de los personajes de mi último libro es Carmen Baroja, eh, una autora que no es propiamente una escritora porque no se dedicó a la escritura, ella fue orfebre, pero escribió unas memorias que se llamaron Memorias de una mujer de la generación del 98. Y para mí era importante recuperar a esta autora que yo leí hace 10 años, que encontré igual ese libro en la biblioteca, que por cierto sigue descatalogado. Pero hace falta una mirada. A mí me gusta pensarme como una de esas esculturas que tienen una cara que mira hacia el pasado y una cara que mira hacia el futuro, pero que está situada en el presente. Es decir, soy una mujer de 37 años, muy lectora y muy activa, muy curiosa, que a la vez mira al pasado porque necesita situarse y saber en qué lugar de la cadena está, y que mira hacia el futuro porque quiero que mi trabajo perdure, no solo por mí ni por nosotras, sino por las lectoras que están llegando y que de repente conocen a María Lejárraga, que les habla de ser feministas felices, que es algo que yo escuché por primera vez de la voz de Chimamanda en los 2016-2017, pero que María Lejárraga lo nombró en 1916, 100 años antes. Te hace sentirte pequeña, ¿no? De repente, decir, bueno, parece que estoy descubriendo un Mediterráneo que ya estaba ahí, pero a la vez te hace sentir que este trabajo es un lugar de resistencia. Podrán venir, Javier Marías ya no porque está muerto, pero podrán venir los artículos de Javier Marías desde la tumba, los de Martínez de Pisón, esto lo he comentado en el directo, pero no lo he contado, lo de Martínez de Pisón con Lejárraga. Podrá venir cualquier académico a decirnos a quién sí tenemos que leer y a quién no, pero nosotras seguiremos siendo las que interrumpen al señor en la conferencia, las que escriben artículos incómodos,
las que ponen por delante de cualquier otra cosa la palabra feminista, porque trabajar desde ahí es ocupar un lugar político también, ¿no? Yo no entiendo la escritura y este trabajo de investigación sin pensarme desde lo político. Más allá de siglas de partido, es simplemente reivindicar la escritura de las mujeres, romper los silencios, escribir, hacer, legitimar el discurso de lo pequeño, de mis cositas, hacerlo público y darle valor. Es muy político. Y yo creo que lo que estamos haciendo es eso. ¿Eh? A mí me gusta, en el libro rescato mucho la figura de otras biógrafas, a las que yo llamo rescatadoras, y que un poco abrieron el sendero con sus miguitas de pan, que nosotras ahora seguimos y que también vamos dejando, ¿no? Para todas esas que vienen y nos leen o asisten a nuestros talleres o ven esta conversación y de repente se ponen a buscar a una autora en Google, encuentran un libro de repente editado que hace 10 años no estaba, se lo compran y descubren un mundo y se descubren a sí mismas, ¿no? Porque también de eso también va Casa Índigo y va la tribu y va lo que hacemos de seguir en el camino del autoconocimiento. Me encanta la imagen de las miguitas de pan, ¿no? Y pienso en la blusa, por ejemplo, ¿no? Que ya no existe. En Índigo Libros, que también fue nuestra editorial, que de pronto ya también cerró. En La Tribu, que ahora tampoco estás trabajando activamente en eso, ¿no? Y pienso que, bueno, como Internet nos da la oportunidad de que esos proyectos sigan existiendo como reliquias, aunque ya no los estemos trabajando activamente. Y también que estamos a veces cansadas, ¿no? De no podemos llevar tantas cosas entre las manos. Es imposible que tengamos 50 proyectos feministas y todos sean perfectos y todos estén activos, ¿no? Y también como que, como que reconozco mucho en nuestra generación como ese ímpetu y en esa voluntad profunda de construir un universo muchísimo más digno para todas las mujeres y para las escritoras, porque es lo que nos toca, ¿no? Pero también ese cansancio, ¿no? Y ese a veces como, ay, desfallecer, como que vengan las de detrás ya a hacerse cargo de algunas cosas, ¿no? Como que vengan las nuevas generaciones también a habilitar espacios así para poder soltar un poco el testigo a veces, ¿no? De algunas cosas. No sé cómo lo sentís vosotras. Carla, conozco más o menos, porque bueno, al final vivimos esto juntas todo el tiempo, pero tú, Carmen. Estaba escuchando, estaba pensando irremediablemente en Remedios Zafra, que es otra de mis referencias, por supuesto, española. Siempre que me preguntan por alguien que me inspire, pienso en Remedios, porque como persona y como investigadora y escritora no es top en todo. Pensaba, por un lado, en el entusiasmo, ¿no? Creo que todos los proyectos, tanto Índigo como La Tribu, han nacido sobre todo desde el entusiasmo. Y el entusiasmo se ha chocado con la precariedad, con el agotamiento y también con la soledad, porque yo sí me he sentido muy sola llevando La Tribu y, y fue que la dejé de editar en La Tribu cuando me quedé embarazada, porque ya no podía, ¿no? Y no había nadie más. Y estaba bien porque La Tribu, todo lo que se publicó sigue ahí, en el apartado blog, y está para leerse, y eso es bonito. Y de vez en cuando retomo y publico textos de autoras con las que trabajo en los talleres, porque me gusta que La Tribu siga existiendo y sea una posibilidad abierta, ¿no? Siempre fantaseo con la idea de montar una editorial, otra editorial, sola yo, que es importante también con quién hacer los proyectos y con quién te rodeas, porque también suceden muchas decepciones, pero yo no pienso en dejar el testigo, siento que estoy todavía, no, estoy en el centro, es decir, mi vida es esta y quiero seguir haciendo. De hecho, por ejemplo, los talleres de los hilos los he empezado este año, en 2022, que es algo que hasta ahora no había hecho. Esa idea de montar una editorial y editar a quien me gustaría editar, también la tengo en la cabeza. El club de lectura me da la vida. Somos 150 y es una locura. Obviamente el cansancio
antes de empezar con vosotras, le estaba diciendo a mi madre que estaba súper cansada y que entendía la necesidad y la importancia de reunirnos y charlar y conversar. Imagino que a vosotras también os pasará, pero que al final llevar proyectos de este tipo implica una exposición constante, ¿no? ¿Cuándo dejas de tener los ojos de la tribu de Índigo? Y ya es que no puedo ni leer casi sin ser esa, ¿no? Que está deseosa de compartir esos textos con otras, de alentarlas para escribir o de poner la lectura en el club o de hacer una publicación en Instagram o de hacer una columna sobre eso. A veces se pierde el goce, pero al mismo tiempo, si yo hago esto es porque lo gozo. Es decir, para mí las reuniones con mujeres y sentir que las acompaño, por ejemplo, tengo estos dos talleres de los hilos, el hilo materno y el hilo de la impostora, que nos reunimos una vez a la semana y están saliendo unas cosas tan potentes y estoy yo a mi vez aprendiendo tanto que, que no quiero pasarle, Marina, el testigo a nadie. O sea, que vengan nuevos proyectos, que se monten muchas editoriales, que exista ese compromiso y que todas trabajemos en esto, pero creo que de las pasiones una no se puede desprender. Y para mí esto es una pasión. Entonces, ¿cómo? No quiero. Yo creo que eso también, bueno, me gusta mucho que nombres a Zafra, que estuvimos hablando el otro día con ella, porque además antes has dicho el tiempo propio y con ella hablábamos del tiempo propio también, ¿no? De no solo el cuarto propio o el espacio, sino el espacio en relación al tiempo. Y yo creo que es algo bonito también que haces, que es esto de cómo, bueno, yo ya te lo dije como por privado, ¿no? Pero cómo también vives eso de manera honesta en relación a cuando tengo que decir que estoy cansada, lo digo, cuando tengo que decir lo que me incomoda, lo digo, ¿no? Y cómo de alguna forma eso también va habilitando cuando hablamos, ¿no? Esto que decíamos con Zafra de, a mí también, ¿no? Entonces la posibilidad del, a mí también empieza a abrir otros caminos de conversación, de charla, de posibilidad, en donde podamos decir, estamos cansadas, en donde podamos decir, este entusiasmo y este cansancio son parte de una misma cosa, ¿no? Y en donde una pueda decir, ahora quiero descansar, ahora basta, ahora me tomo unos días, me voy en esta hiperconectividad también que vivimos y el decir no puedo más, ¿no? Y el decir ahora vuelvo porque he recuperado este entusiasmo, porque he recuperado las ganas. Y en este sentido me gusta mucho también, Mari recuperaba la imagen de las migas y yo me quedaba mucho con la de la escultura, en esto de, bueno, eh, este triple movimiento de honrar lo que vino antes de nosotras, que ya llevan muchas décadas y ya de trabajo, ¿no? Esas mujeres rescatando, peleando ese lugar y esas voces. El momento presente de sigo aquí, lo estamos haciendo, seguimos ilusionadas, como tú dices, y apasionadas, y también a veces nos cansamos y lo podemos decir. Em, y un poco dejar que todos estos proyectos también vengan a construir futuro. Y yo veo ahora a las chicas jóvenes y digo, qué maravilla, ¿no? O sea, con toda esta fuerza también, con la que vienen, pero al mismo tiempo esa proyección de futuro es, no nos relajemos tampoco, sigamos en estado de resistencia, cada una haciendo lo suyo, que si no, nos vienen y nos fagocitan y no nos hemos enterado y nos han pasado por encima. Hombre, es que, no sé, yo no me veo haciendo otra cosa. Me veo haciendo menos, eso sí. Pero también pensaba en mi situación personal. Soy una madre separada, con la custodia completa de su hijo que acaba de cumplir 4 años. Ya solo eso es un trabajo, pero también lo he convertido, ¿no? A ver, yo creo que es importante ser honesta. Y yo creo que la gente que te lee y te sigue valora esa honestidad, el lugar en el que tú te colocas. Yo me tomo pausas de vez en cuando de las redes, por ejemplo. En verano, sobre todo, intento 1 o 2 meses dejar las redes. Y yo lo digo.
No dejo los artículos porque obviamente es algo que no puedo, no puedes decir, me voy de vacaciones de la columna y luego vuelvo. Tienes que seguir haciendo lo que tienes que seguir haciendo. Pero es cierto que de todo este trabajo, lo que a veces genera mucha satisfacción y gratificación porque te pone en contacto con la gente, pero a la vez es más agotador porque no genera riqueza y es una exposición constante, son las redes sociales. Y el agotamiento es real, es decir, las redes sociales, responder a los mensajes, estar ahí, ¿no? Porque si entiendes tu trabajo desde la cercanía, desde la pasión y desde el entusiasmo, lo coherente es que respondas siempre, que te muestres accesible, pero a veces eso, obviamente hay días que pesa más porque aparte de estar ahí, de escribir o de hacer un taller, tienes que cuidar de un hijo, pagar una factura, limpiar, poner lavadoras, cocinar. De hecho, todo eso es como lo que ocupa las 23 horas del día y luego una hora lo otro, ¿no? Pero es difícil. Yo creo que hay que ser honesta y que tenemos que decirlo, porque también estamos ayudando a que las que vengan sean menos autoexigentes, ¿no? Yo creo que también una de las cosas no menos buenas de nuestra generación es que somos muy autoexigentes. Somos muy exigentes con nosotras mismas. Queremos hacerlo todo muy bien, porque claro, queremos que se nos reconozca y sabemos que la impostora amenaza ahí el lugar, nos ensombrece y a veces la vulnerabilidad. Nos cuesta lidiar con la vulnerabilidad. Pero oye, pues desde aquí, desde esta conversación o contándolo en las redes, porque al final escribimos sobre eso también, puede abrir nuevos caminos para escribir, para trabajar y para relacionarse desde otros lugares donde también nos cuidemos y no exijamos a las otras, que a veces se exige mucho, ¿no? Esos mails, esa necesidad de respuesta inmediata. No somos máquinas, somos personas y a veces somos una o dos personas detrás de un proyecto que desde fuera puede parecer muy grande, pero que son dos manitas y unas horas muy limitadas, ¿no? Entonces yo creo que hay que decir eso. Yo lo suelo decir. Cuando siento que hay como mucha exigencia en el club o digo, chicas, que estoy sola o que Diego está enfermo, esta sesión no la puedo hacer. O hace un mes, justo antes de que saliera el libro, me cogió una faringitis que yo creo que estaba relacionada con el pico de estrés que tenía, en el que estuve 10 días prácticamente afónica. Imaginaros, tuve que cancelar los talleres, todas las sesiones del club de lectura y claro, si no lo hago yo no hay nadie que lo pueda hacer. Y luego eso, cancelar no implica no hacerlo, sino hacerlo después y al final entre una sesión del club y otra ha habido apenas 2 semanas, más trabajo. Pero claro, exponemos y exigimos tanto al cuerpo que se manifiesta con una faringitis que te deja sin tu herramienta, que es la voz. Además de las manos, el cerebro es la voz, porque hablamos y conversamos todo el tiempo. Así que si el cansancio es importante, yo me acuerdo mucho, mucho de la Sibila de Remedios Zafra y la tengo muy presente porque además del trabajo, pues están todos esos cuidados que hay en casa. Pero yo creo que si escribimos desde ahí, la empatía y ese ejercicio de empatía se produce. De hecho, en este momento mi hijo está llorando súper locamente. Son las 9:20 para mí. Y siendo súper honesta, tendría que cortar muy pronto, muy en los próximos 5 minutos, porque de verdad lo estoy escuchando llorar y al final es mi madre la que está ahí con él mientras yo estoy con vosotras y ella también lleva en pie desde las 6 de la mañana. Yo creo que es la señal para que cerremos la conversación. Igual ha sido un súper placer escucharte, Carmen. Me quedo como con mil ganas de seguir charlando horas y horas, así que ya sabes que cuando quieras la puerta está abierta acá en Casa Índigo, en casa y en nuestros WhatsApps personales también, ¿no?
Cuando Y quieras seguro ya sabes. que... Ay, perdón. Y gracias. Justo se me ha nada. cortado. No, que Habla, seguro que vamos a hacer más cosas, que se vienen cosas juntas muy pronto y que estoy segura de que vamos a seguir construyendo casa, cuarto y todo compartido y conectado. Y Y que por mansión, supuesto, una y mansión mansión y pueblo ya. total. Y Y, pueblo y que propio. vayas con Diego, que muchísimas gracias, además, que además se nos alarga un ratillo, o sea que muchas gracias también por este rato maravilloso y que a todas las que están ahí, gracias también por escuchar. Muchas gracias, chicas. Gracias a vosotras, a Índigo y a las que nos escuchan. Y eso, que estamos aquí. Nos sostenemos en la Nos distancia. sostenemos, así es. Mua, Cuídense. Muchos Gracias. besitos.